Continuando con la documentación, en este caso ya hemos visto cadena de caracteres, más adelante vamos a estar explorando más sobre cadena de caracteres, formatear, printf, utilizar caracteres especiales con porcentaje, entre otros. Ahora vamos a ver el otro tipo de dato que son las listas. Entonces, ¿qué son las listas? Las listas son una lista que almacena diferentes tipos de datos y cantidad de datos. En este caso tenemos aquí una lista que está almacenando números enteros. Y aquí también podemos utilizar índices y slicing para acceder a sus elementos. En este caso ya no ya por carácter ni nada, sino que a los elementos de la lista. Por ejemplo, para eso podemos ingresar a nuestro intérprete y aquí vamos a crear una lista, el cual va a ser igual a números enteros. Por ejemplo, puede contener 1, 2, 3, 4. Y cada elemento va separado por coma. Aquí estamos separando cada elemento por coma. Si llamamos lista, nos va a devolver estos elementos que están dentro de los corchetes. Entonces, para definir una lista, nosotros tenemos que colocar entre corchetes y cada elemento separarlo con coma. Y nosotros podemos acceder a cada uno de sus elementos con índices o slicing. También podemos sacar un pequeño trozo de lista. Por ejemplo, si yo llamo, lista, y aquí quiero el número 1, pues pongo el índice 0 y me va a sacar el elemento 1. O si digamos quiero el último, que sería -1, pues lo mismo con los cadenas de caracteres, me va a sacar el último elemento. Pero en este caso ya no son caracteres, son elementos. Vamos a crear otra lista, el cual va a ser datos. Y aquí vamos a poner diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el nombre. Voy a poner mi nombre en la primera. Puedo poner mi edad. Y así puedo poner, por ejemplo, también país. De esta forma. Entonces aquí, datos contiene esta lista. Si yo llamo, por ejemplo, la lista de datos. Y aquí pongo 0, me va a devolver mi nombre. Con verás todo un elemento. O si yo pongo al final o el último elemento, pues me va a devolver el último elemento. Y también puedo poner trozos. Por ejemplo, quiero desde la 2 hasta el final. Y claro, la 2 simplemente contiene esa. O si pongo desde la 1, que sería edad y el país, pues me va a devolver un trozo, un pequeño lista. Y si quiero completo, pues aquí podemos poner simplemente 2 puntos, pero ya eso es simplemente llamar una lista y ya está. Las listas son mutables, que se pueden modificar los elementos trabajando con los índices. Por ejemplo, el nombre quiero cambiar. Entonces lo que voy a hacer simplemente va a ser llamar datos y voy a decir índice 0, quiero que lo modifiques ahora por Roel. Ya no quiero que el nombre sea Alex. Entonces, si yo llamo la lista de datos, se va a actualizar mi lista de datos, en el cual el primer elemento que contenía Alex, yo le modifiqué por Roel, de manera muy simple. O por ejemplo la edad. Ahora la edad ya no es 25, ya es 26. Entonces, aquí simplemente modifico o llamo el índice, aquí de hecho está mal, llamo el índice 1 y aquí voy a decir 26. Entonces, si yo actualizo datos, en este caso se va a actualizar mi lista. Entonces las listas son mutables que nosotros podemos modificar. Y también agregar datos, un nuevo dato. Por ejemplo, aquí tiene su nombre, su edad, el país. Podemos agregar, por ejemplo, a esta lista un nuevo dato. Y esto se hace con el método append. Ponemos datos, que es la lista, datos.append. Y aquí le asignamos el nuevo dato que le vamos a asignar. Por ejemplo, puede ser 2.5 o por ejemplo 1.67. Vamos a colocar así. De hecho aquí append está mal. Se hace con una n, append, de esta forma, porque aquí nos dice atributo. El error está en el append, al momento de poner append. Ahora sí, si yo llamo datos, voy a actualizar mi lista. Aquí tiene un nuevo dato, que es 1.67, que ya he asignado un nuevo dato a mi lista. Entonces aquí nosotros podemos modificar utilizando el índice y utilizando el append podemos asignarle más valores, más datos a la lista. Y al igual que con la cadena de caracteres, nosotros también podemos utilizar len para contar cuántos elementos. En este caso tiene cuántos elementos tiene una lista. Entonces el len usamos para
contar cuántos elementos tiene la lista. Por ejemplo, aquí tiene 4 elementos. Si nosotros contamos, tiene 4 elementos. Por ejemplo, Roel o el nombre, la edad, país y el dato que le hemos asignado, pues son 4 elementos. Entonces aquí con len nosotros podemos saber cuántos elementos tiene una lista. Y también podemos realizar operaciones con las listas. Por ejemplo, sumar listas, multiplicar listas y todo eso. Por ejemplo, vamos a sumar las listas. Datos más la lista que hemos creado al inicio. Pues aquí se va a juntar esas dos listas. En este caso, esta es mi primera lista y la segunda lista se han unido. O multiplicar, por ejemplo, puedo decir datos por 3. Entonces aquí me va a devolver, de hecho aquí está datos por 3 y aquí me va a devolver una lista más grande en el cual mi lista se va a multiplicar, se va a convertir en una lista más grande. Entonces también podemos hacer este tipo de operaciones. O simplemente crear otra lista, por ejemplo, voy a crear todos, igual lista más datos, que son mis listas anteriores. Y si yo muestro todos, pues me va a mostrar esta lista. En este caso lo que estoy haciendo es realizar una operación de lista, de unir dos listas en otra lista que lo que va a contener va a ser todos. Este todos prácticamente se convierte en una lista que contiene la unión de estas dos listas. Por ejemplo, si yo llamo type y pongo qué tipo de datos es todos, me va a devolver que es de tipo lista. Más adelante estaremos explorando más sobre las listas. Por el momento ya sabemos definir una lista, agregarle una lista, modificar su valor de una lista y también realizar operaciones con la lista.